Bueno, y a propósito de la vacunación contra el COVID-19, evidentemente en la población surgen muchas interrogantes, todos esperando nuestro momento, pero bueno, hoy tenemos al doctor Jorge Espitaleta, él es intensivista y bueno, él ya fue vacunado, así que nos va a contar su historia y evidentemente una de las dudas que surgen alrededor de esto es ¿qué se siente al vacunarse? Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, gracias. Realmente al vacunarse, la única sensación que tuve real fue felicidad, o sea, es tener un paso más para poder seguir trabajando con tranquilidad. Y yo creo que esa es la respuesta que hemos dado todo el personal de salud. Realmente estamos muy agradecidos. Fuimos el 6º país en el mundo en iniciar un programa de vacunación, así que tenemos que estar muy orgullosos de la salud de nuestro país y realmente ningún efecto secundario real o importante, nada que describir. Ya estamos en el día 10 post vacunación, primer dosis, falta la segunda dosis que es al día 21, pero realmente más bien ardor, con felicidad. Una reacción así como de gripilla o una reacción, o sea, como cuando se puso alguna otra vacuna, doctor. Probablemente la reacción más parecida es como cuando uno se pone el toxoide tetánico, que da un poco de dolor en el sitio de inyección, pero fue realmente lo único, no hice fiebre, no hubo ningún tipo de reacción, ni siquiera sensación gripal que están descritas. Las reacciones realmente son menores, hay que estar muy tranquilos con este tipo de vacuna. No se está vacunando ni siquiera, este tipo de vacuna que estamos poniendo en este momento no son virus inactivados, sino que es una proteína sintetizada, una ARN, que es parte de lo que hace que sintetice proteínas el virus. Entonces, realmente no hubo ninguna reacción que yo pudiera definir como importante. ¿La textura del líquido, doctor, se siente suavecita o como líquida o esas que son como más densas? No, líquido, como cualquier otra vacuna, realmente no hay ninguna diferenciación. Hay que recordar que aunque las vacunas estas se mantienen a un nivel muy alto de refrigeración, cuando se van a colocar ya están en un nivel de refrigeración como cualquier otra vacuna que nos coloquemos. ¿Dolorcillo de cabeza, doctor? Para nada. Ahora, usted como médico, doctor, evidentemente, pero cualquiera de nosotros, pues vamos a ver qué pasa. Digamos, ¿hay un seguimiento posterior a la vacunación? Por supuesto. De hecho, es importante. Primero que todo, es una condición sine qua non que tenemos que, una vez vacunados, permanecer por lo menos 15 minutos en el sitio de vacunación donde nos están observando. Si usted tuvo alguna reacción o ha tenido alguna reacción alérgica previa, normalmente este tiempo se extiende hasta los 30 minutos y las reacciones demostradas con esta vacuna se desarrollan en las primeras 4 horas. Entonces realmente hay un periodo de observación importante, un periodo de seguimiento importante y después, pues obviamente si uno manifiesta algo, pues también se le da la suficiente importancia. Pero normalmente ya por protocolo son 15 minutos iniciales si usted no ha tenido ninguna reacción alérgica y 30 minutos después. El momento clave de su felicidad y la que todos queremos experimentar. Ahora, ¿a qué hora se vacunó, doctor? ¿Tuvo que hacer ayuno? ¿Hay alguna cosa diferente que hacer o solo llegar? No, solo llegamos, la vacuna fue alrededor de las 11 de la mañana, realmente no hubo ninguna petición especial. Sí fue tranquilo. O sea, ninguna condición previa para vacunar. Normalmente se pide pues que obviamente no ingieran licor en las 24 horas previas, pero ni siquiera ayuno ni nada por el estilo. O sea, podemos llegar tranquilamente, se le ve. Si ven allá al fondo están las sillas donde se mantiene uno en observación, de hecho la enfermera le da a uno las indicaciones que tiene que pasar allá y que para la siguiente vacuna hay que presentar el carnet de vacunación que les dan para estar seguros de que sí son los 21 días y su cédula para tener la segunda dosis. Ahora, doctor, si nosotros tomamos algún medicamento, tenemos enfermedades crónicas, ¿hay que anularlo o alguna medicina en específico que uno no sepa? Realmente no hay ninguna contraindicación, utilice su medicamento de base, más bien va a evitar problemas porque de pronto llega y se le sube la presión y piensan que es por la vacuna y realmente fue porque no se tomó el antihipertensivo en la mañana que normalmente lo utiliza, entonces realmente no. La vacuna, que yo sé que todas las personas lo han estado mencionando, las reacciones alérgicas demostradas, primero son muy bajas, el porcentaje de personas que hacen reacción alérgica es muy baja, y lo que se recomienda es personas que hayan tenido reacciones alérgicas severas
a medicamentos endovenosos o administrados por vía parenteral, no por vía oral. O sea, si usted hizo una alergia cuando se toma una pastilla de algo, eso no es una reacción alérgica severa que contraindique el uso de la vacuna. Entonces, tenemos que estar claros, realmente reacciones alérgicas severas a medicamentos administrados por vía parenteral, bien sea intravenosa o intramuscular. Si usted desarrolló una reacción alérgica severa, consúltelo con su médico para definir si usted es de riesgo para la colocación de la vacuna. Pero el haber hecho, por ejemplo, esto no tiene proteína de huevo, que siempre le preguntaban a uno cuando lo vacunan con algunas otras, que si usted tiene alergia al huevo, no hay ningún problema realmente. El haber hecho alguna reacción alérgica con otra vacuna, no hay ningún problema con este tipo de vacuna. Entonces, realmente por eso tenemos que estar muy tranquilos. La gente está preguntando, doctor, usted comentó, creo, que 15 minutos hay que permanecer sentados después de la aplicación. Sí, 15 minutos lo sientan a uno en un sitio aparte, manteniendo distanciamiento social, y esto queremos que sea importante, tenemos que mantener, si ustedes ven, yo tengo primer dosis, con la primera dosis se supone que a las 3 semanas se alcanza un porcentaje de cobertura alrededor del 60%, con la segunda dosis 95%, pero hay que mantener las medidas habituales, no podemos decaer en las medidas usuales y habituales que ya deben estar implícitas en nuestro ADN. Ahí vemos al doctor José Alonso Acuña, que también nos visita aquí frecuentemente. Bueno, todos son médicos fuertes, jóvenes. ¿Será que eso hace alguna diferencia, digamos, en la población? Realmente no debería haber. O sea, lo que nos están inyectando es una secuencia de aminoácidos que lo que hacen es inducir, ver que el cuerpo lo reconozca e inducir que las defensas de nuestro cuerpo, que están a cargo de 2 líneas de células importantes que llamamos comúnmente glóbulos blancos, pero son linfocitos T y B, realmente empiecen a aprender que tienen que atacar si encuentran esto. Básicamente eso es lo que hace todas las vacunas. Hay hasta el momento, digamos que 2 tipos de vacunas que son las más avanzadas, estos que son RNA mensajeros, que son la que tenemos nosotros y de otra compañía, y hay otras 2 que ya también están en fase 3, que son con vectores virales, que utilizan un virus diferente al COVID, pero que le ponen una secuencia parecida del virus del SARS-CoV-2 para que el cuerpo desarrolle defensas. En general, casi todas van a tener que administrarse 2 dosis, eso es importante, solo hay una que realmente se puede utilizar una dosis, pero esa todavía está en fase 3, no ha pasado, esa no se está aplicando esa todavía no se está aplicando en el mundo porque está en fase 3 de investigación. Por el momento nos aplicamos la primera, a los 21 días estaríamos aplicándonos la segunda. Ahí tiene otro compañero, el doctor Pablo Duarte, que también está ya siendo vacunado y en buena hora, porque bueno, yo creo que la mayoría de nosotros está esperando ese momento, ¿verdad? Y los ojitos a ustedes se les vio muy brillosos. O sea, eso es lo que estamos esperando. O sea, yo creo que hay que incentivar a la población, no hay que tener miedo. O sea, esto realmente es un avance importante. La gente dice, ¿cómo le hicieron tan rápido? Pues bueno, se tomaron avances que venían. El SARS-CoV viene de un primo, que es el virus que daba una severa mortalidad en Asia, ya se había venido avanzando en la investigación de esto, entonces se tomaron esos principios, no fue que se partió de cero. Y es un virus se identificó bastante rápido, se pudo hacer esto y realmente nos da una protección del 95% de este tipo de vacunas. ¿Quiénes no se pueden vacunar o no se deben vacunar en este momento? Pues básicamente menores de edad, el estudio, y es porque el estudio para aprobación de la vacuna fue hecho. El de la que tenemos en este momento en mayores de 16, la de la otra compañía que es RNA mensajero también en mayores de 18, entonces no hay estudios todavía en vacunación de niños. Entonces obviamente los menores de estas edades no pueden vacunarse. Cuando la FDA aprobó el uso inicial de esta vacuna, de hecho, el panel completo, porque dicen que hubo una decisión dividida, pero el panel completo, todos los que discutieron aprobaron por arriba de 18. Cuando discutieron por arriba de 16 fueron 2 los que se abstuvieron, pero aún así hubo mayoría y por eso se vacuna, digamos, en Estados Unidos por arriba de 16 años. Ahora, la gente también se está preguntando mucho qué pasa con el adulto mayor, ¿verdad? Con nuestros viejitos. ¿Podrían tener algún tipo de síntomas diferentes al vacunarse? Pues podría dar un poquito más de sintomatología general, pero realmente son la población que más se beneficia. Bueno, ahí estamos viendo, perdón, doctor, ahí ya lo vemos, al Puma, vean ustedes, vacunándose. ¿Cuántos años tiene ahorita el Puma? Como 70 y
pico, ¿verdad? Y tiene un problema pulmonar. Tiene un problema pulmonar. Los que tengan ese tipo de problemas van a estar, digamos, van a antelar al resto de la población. Definitivamente, la segunda etapa de vacunación serán los mayores de edad o pacientes que tengan altísimo riesgo en esa edad, por ejemplo. 77 años tiene. José Luis Rodríguez además fue trasplantado, creo yo, ¿verdad? Por el tema pulmonar. Sí. Vean ustedes, bueno, ahí lo vemos. Siempre ha sido pochotón, es que es bastante grande, pero sí estuvo bastante mal, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, entonces, ahí va. Todas las personas deben vacunarse. Esto, y no crean que esto va a cambiar ya, o sea, tenemos que esperar que la vacuna se vacune un buen porcentaje de la población para determinar cuándo va a ser realmente la protección de las personas no vacunadas. Entonces, por eso es que hay que insistir que a pesar de la vacunación tenemos que mantener las medidas, distanciamiento, uso de mascarilla, lavado de manos frecuente, uso de alcohol en gel si no nos podemos lavar las manos. Esta vacuna, digamos, que se está utilizando ahora contra el COVID-19, ¿se puede comparar a alguna vacuna, digamos, que hayamos utilizado para cualquier otro virus? Realmente estas dos que están aprobadas ya por FDA, que son las de dos compañías puntuales, no, son muy modernas, tienen un mecanismo de acción diferente. Las otras dos vacunas que ya están en fase 3 sí se parecen en algo porque es un virus diferente, como atontado, que le insertan un pedacito de la proteína del SARS-CoV-2 para que el cuerpo haga defensa. La rusa, por ejemplo, utiliza ese tipo de mecanismos, es un virus diferente, un virus de influenza como el que utilizamos en las otras vacunas, que está obviamente atontado, pero que además le cambian un poco, le insertan un poco de la proteína o del gen del SARS-CoV-2 para que funcione. Doctor, una de las preguntas recurrentes en el público es las alergias frente a la vacuna. Incluso doña Alejandra pregunta, yo soy asmática y hay gente que me recomienda que no me la ponga porque Dios guarde. No, realmente las alergias leves no tienen ningún problema, los asmáticos no tienen ningún problema, como ya dijimos, probablemente el polietilenglicol, que es un componente de la vacuna, es el que va desarrollado un poco más de reacción alérgica, pero se dice que las personas que tengan reacciones alérgicas severas a medicamentos parenterales, sean intramusculares o endovenosos, son los que deben tener precaución y consultar con su médico, pero que uno haga una reacción alérgica a un antiinflamatorio oral o a cualquier otro medicamento por vía oral no es una contraindicación para la utilización de la vacuna. Ahora, doctor, ¿una persona pudiera vacunarse, digamos, contra el COVID y contra la influenza en el mismo momento? ¿O no se recomienda? No se recomienda porque entonces podemos tener reacciones cruzadas. Acuérdense que son tipos diferentes de vacuna. Entonces, cuando nos vacunamos contra influenza, por ejemplo, si nos preguntan que si somos alérgicos a la proteína del huevo, son completamente diferentes, entonces no es prudente hacerlo. Ahora, ¿en qué momento quedo protegida yo, verdad? Porque eso es lo que se está cuestionando mucha gente. Digamos, usted se vacunó hace 10 días, pero ojo, falta la segunda vacuna, ¿verdad? El segundo tracto. Después de ponerme esa a los 21 días, ¿cuándo estoy verdaderamente protegido? El 95% de certeza o de seguridad de la vacuna se alcanza probablemente un par de semanas después de completar la segunda dosis. Pero la seguridad se va incrementando, o sea, digamos que si somos optimistas, a los días 14 de la primera dosis, probablemente andamos alrededor de un 60%, dependiendo igual del tipo de vacuna que utilicemos. Pero estas dos vacunas que son con RNA mensajero alcanzan un 95% de protección. Y algo muy importante que hay que decir, el hecho de que no alcancen el 100% no es malo. En el estudio donde se aprobó la vacuna que estamos utilizando en este momento, a las personas vacunadas que les dio COVID-19, fueron COVID-19 leves, muy leves. Entonces, o sea, ¿sí nos podemos contagiar, doctor? Sí, da una protección del 95%, sí, o sea, queda un 5% que no te protege de que no te dé la enfermedad. Pero a los que les dio la enfermedad, en ese 5% de la población estudiada, que fue una población bastante amplia, con todas las características, de hecho con todas las etnias, razas, con patologías de fondo, al 5% que no protegió al 100%, lo que
cuando se documentó que les dio la enfermedad fue de forma leve. Entonces eso es lo que buscamos con una vacuna. Puede que la vacuna no nos proteja al 100%, pero que si nos da en algún momento, el impacto va a ser que menor. sea muy leve, que no ocupe unidades de cuidados intensivos, que no ocupe hospitalización, que pase como pasan muchas de las gripes normales. Que ya eso es una tremenda ganancia. Sí, exactamente. Ahora, otra consulta que surge, doctor, por ejemplo, usted tiene ya la primera dosis. Esa segunda dosis, digamos que usted se puso, ¿la de cuál laboratorio están poniendo ahorita? Pfizer. La de Biotech. Pfizer. ¿Podría eventualmente ponerme la segunda dosis de AstraZeneca o No. cualquiera de otros países si es que es algo del país? No, realmente uno debería ponerse la misma porque los estudios son hechos exactamente con el mismo. Entonces, Pfizer, Biotech son 2 dosis, al día 1, día 21. La de Moderna son 2 dosis, que también es RNA mensajero. Pero la de AstraZeneca tiene otro tipo de protección. De hecho, la de AstraZeneca y la rusa son vacunas que tienen vectores virales, entonces no es de la misma funcionalidad y no es intercambiable. Entonces por eso cuando se compran las vacunas se deben ajustar. Por ejemplo, hay alguna vacuna que les digo que probablemente va a venir en algún momento que va a ser una dosis cuando terminen estos estudios de fase 3, pero todavía esa no está aprobada por FDA y no está aprobada por nosotros. O sea, las unidosis, digamos, esa no se está poniendo en ningún lado. En ninguna parte del mundo. Ahora, en algunas vacunas, digamos, nos dicen que no se puede tomar licor ni ninguna otras cosas antes de aplicarlo. Usted decía que en esta ni siquiera les dieron la recomendación. Pues la recomendación ¿verdad? de no tomar licor, pues sí es prudente, digamos, en las primeras 24 horas, pero realmente no es que no tenga que tomar licor, o sea, que tenga que estar en abstinencia 2 semanas para poder ponerse la vacuna, ni mucho menos. Es solo no tomar licor, digamos, la noche antes, tener una ingesta normal y adecuada, pero realmente es una vacuna muy diferente a las vacunas previas y eso es lo que tiene que quedar claro. Es una vacuna de un desarrollo completamente moderno, es algo que realmente la ciencia avanzó mucho y también quiero dejar claro, porque entonces empezamos a hablar de ARN mensajero y hay muchas teorías encontradas donde dicen que si eso me va a modificar el ADN, mi ADN. que es una cosa que está ahí en el tapete. No. O sea, ojalá eso pudiera ser cierto. Sí, porque los que tenemos problemas entonces, con el ADN, lo modifico. Exactamente, si eso fuera cierto y nosotros lográramos hacer un ARN mensajero que modifica el ADN, todas las patologías genéticas las pudiéramos manejar y las curáramos. Entonces, realmente eso no va a pasar, no se modifica el ADN para que estén tranquilos. Otro mensaje importante, porque también nuestro público todo el mundo está a la expectativa de vacunarse, evidentemente, ¿verdad? Por la situación que hemos vivido y estamos viviendo. Entonces, preguntan si entre la primera dosis y la segunda dosis ya estoy totalmente protegido o puedo contagiarme. Y esto es para no bajar la guardia. De hecho, es importante no bajar la guardia aún después de la segunda dosis. Acuerde que pasa un tiempo después de la segunda dosis. Ya hay reportes, por ejemplo, y salieron con publicaciones malintencionadas, porque digamos que el título de la publicación fue enfermera aparece con COVID-19 10 días después de vacunación. No fue que la vacuna le dio el COVID-19, fue que no estaba protegida al 100% y por supuesto en ese periodo se puede contagiar de la enfermedad. Entonces no hay que bajar la guardia y no hay que bajar la guardia en general porque 95% es un margen altísimo, pero hay un 5%. Entonces por eso es importante esperar a que la mayoría esté vacunada para ya empezar a hablar de lo que se ha venido hablando desde el inicio de la pandemia, de protección de rebaño, de inmunidad de rebaño, esas cosas. Eso no se va a alcanzar hasta no tener un porcentaje muy alto de la población vacunada. Ahora hay gente que se está cuestionando, si nos vacunamos contra la influenza, ¿de alguna manera pudiéramos eventualmente estar más protegidos contra el COVID? No, completamente diferentes las vacunas. O sea, lo que hicimos y que en algún momento lo hablamos el año pasado cuando empezó la pandemia, porque estábamos en periodo de vacunación de influenza, es para no complicar más la situación, porque la influenza sabemos también se puede complicar, ya sabemos que es prevenible, entonces no congestionemos los servicios de salud. Entonces vacúnese para evitar que además de COVID tuviéramos un brote de influenza, pero no protege, no hay protección cruzada, así que son completamente esquemas de vacunación diferentes. Ahora, doctor, doña Carmen pregunta que su madre tiene 82 años, ya se contagió de COVID, salió avante, gracias a Dios, si ella debe o no vacunarse. Sí, las recomendaciones actuales es que 3 meses después, si usted tuvo COVID, pasados 3 meses se puede y debe vacunar, porque no sabemos si la inmunidad por haberle dado COVID lo protege.
Entonces eso es importante. Con la vacuna sí sabemos, con cuando usted le da la enfermedad no, por eso hemos visto casos de reinfección que son pocos, puntuales, pero 3 meses después de haber sufrido la enfermedad, se tiene o se debe vacunar, máxime que es una persona mayor. Ahora, doctor, mucha gente se está preguntando también, o más bien que usted nos dé la recomendación del caso, ¿verdad? Porque la influenza también es un virus que está latente en nuestro país. ¿Quiénes deberían de vacunarse contra la influenza durante esta época de pandemia? O sea, la cosa es que ahora yo creo que enfoquémonos en COVID. Probablemente los esquemas de vacunación van a seguir. El año pasado creo que el inicio de la vacunación de influenza estuvo alrededor de abril, mayo. Correcto. Y entonces tendremos el mismo esquema porque la influenza se pone anualmente. Obviamente, si usted se vacunó contra COVID, pues probablemente van a esperar el periodo de ventana y después lo citarán, pero igual hay que vacunarse. O sea, las mismas personas que tengan problemas pulmonares, menores de edad, aquí sí, mayores de edad de manera importante, con patologías pulmonares de fondo, deben seguir su esquema habitual y tradicional de vacunación. Ahora, ¿qué pasa con las madres que están dando lactancia, doctor? ¿Ellas no son candidatas? ¿Sí lo son? ¿Qué pasa con ellas? En principio, si están dando lactancia no hay problema. Embarazadas no hay estudios, o sea, y eso es importante. Embarazadas tampoco se vacunan. ¿Las de lactancia sí o...? Las de lactancia sí. Ah, bueno, ok, entonces sí quedan protegidas. Entonces, las de lactancia que quede, porque yo creo que hay mucha duda con respecto a esto, que si las... La cosa es que madres lactantes normalmente entran en el último grupo de vacunación, ¿verdad? De los que tenemos los esquemas que dio el Ministerio de Salud y la Caja fue que primer grupo era personas mayores de cierta edad y grupos de atención, digamos, de choque de los hospitales. Después íbamos subiendo en personas que ya no fueran tan mayores, pero que tuvieran patologías de riesgo. Después personas ya de edades de 18 a 56 con alguna patología importante. Después en el cuarto grupo venían los del Ministerio de Educación Pública y otras cosas. Entonces, probablemente si uno es joven y no tiene ninguna enfermedad de fondo, va cayendo en ese grupo del final. Ahora, la otra pregunta que surgía es que, la cantidad de personas, por ejemplo, que está en la posición de decir, bueno, yo no me voy a vacunar, yo voy a esperar mínimo un año a ver qué pasa con toda la gente que se ha vacunado. ¿Cuál es su criterio, doctor? Sí, es respetable, pero no es indicado. O sea, si tengan en cuenta que los estudios han sido muy buenos y además han pasado paneles de todo el mundo. No fue que decidimos hacerlo a lo loco y empezar porque la gente estaba saturando las unidades de cuidados intensivos. Esto ha llevado un proceso largo, científico, y creo que es la luz al final de un túnel muy largo. Entonces tómenlo como que realmente los estudios fueron serios, las aprobaciones fueron serias, o sea, no se tomó a la ligera, no fue que una vez estuvo lista la vacuna, todos los países empezaron a decir, sí, empecemos a vacunar. No, se analizó por un panel de expertos, se extrajo los pros, los contras de la vacunación, y una vez definido eso se dijo, sí, damos permiso de emergencias porque es una emergencia, o sea, claro, una enfermedad que ha matado tantísima gente en el mundo, que tenemos tantos infectados, realmente necesitamos poder controlarla porque necesitamos volver a hacer una vida que probablemente no va a ser como la que teníamos antes de marzo 6 del año pasado nosotros, pero hacerlo lo más parecido posible. O sea, esto es importante. No hay que tenerle temor entonces. Para nada, o sea, realmente yo creo que es importante tener en mente que la vacunación es el mecanismo más poderoso que tiene la medicina para prevenir una enfermedad. O sea, inclusive ni las medidas que hemos hecho, porque están viendo que a pesar de tener o distanciamiento, o tener lavado de manos, o uso de mascarillas, seguimos teniendo infectados. Hay gente que la rompe, pero bueno, seguimos teniendo infectados. La vacunación nos da una seguridad muchísimo mayor, entonces es el arma más poderosa que tenemos para la prevención. Porque ahora no vemos polio, porque ahora no vemos viruela. La viruela es una enfermedad que se considera erradicada del mundo, precisamente por la vacunación. Entonces tenemos que tener en mente eso. Ojalá pudiéramos decir que el COVID-19 lo erradicamos, pero por lo menos lo controlamos con una vacunación que nos da una muy buena protección. Doctor, otro de los temas que aquí también surge son los enfermos.
tenemos varias dudas, ¿verdad? Porque por un lado nos están preguntando, si estoy con COVID y llego a los centros hospitalarios, ¿me vacunan o no me vacunan? 3 meses después de la enfermedad, recuerde. 3 meses. Y si llego con síntomas de COVID, ¿me hacen la prueba o no me hacen la prueba? Si está con síntomas, normalmente se hace la prueba, sí. Ok, los enfermos crónicos siguen consultando. Si padezco del corazón, hipertensión, diabético, hay mucha gente Grupo que tiene 2. temor de que se le complique la cosa. No, al contrario, lo que estamos evitando es que se complique la cosa. Son el grupo 2 de importancia, o sea, ahora estamos con adultos mayores que viven en hogares de larga estancia, pero el siguiente grupo son adultos mayores, ¿ok? Entonces ese es el siguiente grupo. Definitivamente hay que protegerlos. ¿Por qué? Porque lo que nos demuestra en este momento la estadística de lo que llevamos en un año de pandemia es que, aunque no es 100% seguro que si usted es mayor y le da COVID le va a ir mal, existe un chance más importante que si usted es un adulto mayor y tiene enfermedades de fondo, su enfermedad sea peor, su transcurso de la enfermedad le vaya mal. Entonces, por eso son grupos prioritarios de vacunación. ¿Cómo ha sido, digamos, el impacto de las vacunas en los adultos mayores de larga estancia, como dice usted, verdad? Pues, lo que tenemos de información hasta este momento es ninguna reacción severa, de hecho podemos verla de ellas dos, nosotros estábamos viendo la transmisión desde el SEACO, pues ellos fueron los 2 primeros vacunados de Costa Rica, realmente los 2 adultos mayores en un hogar de larga estancia. Realmente no ha habido ninguna reacción mayor, ninguna reacción que preocuparse, y como les digo, o sea, hemos tenido noticias de que un enfermero en México, los 2 de personal de salud del Reino Unido, algunos de Estados Unidos, pero realmente el porcentaje es muy, muy, muy bajo. Entonces, realmente eso es lo que hay que decirle. La posibilidad de reacciones alérgicas severas, que es, a veces magnificamos esta parte de lo que le puede dar por la vacuna, pero no magnificamos lo que me puede dar si me da un COVID severo, que estoy en una unidad de cuidados intensivos, con un ventilador, ocupando antibióticos, un montón de cosas que me puede llevar a fallecer y que tenemos una mortalidad que no querían. ¿Se acuerdan al principio que nos mencionaban cuando fallecía un paciente cada semana? Ahora después nos dijeron, empezamos a acostumbrarnos a ver 10, 18, 20 por día, y los casos de contagio. Eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, probablemente magnificamos una reacción alérgica o 2 reacciones alérgicas severas versus el porcentaje o el gran número de personas que estamos protegiendo. Entonces, realmente yo quiero incentivarlos a que en el momento que les toque su vacuna, por favor, tomen la mejor decisión posible para su salud, que es vacunarse. Doctor, doña Vika pregunta, ella tiene Guillain-Barré y dice que si ella puede vacunarse con este síndrome. De hecho, el Guillain-Barré probablemente en el momento que le toque ya debe haber pasado, porque a veces deja algunas pequeñas secuelas, pero es una enfermedad autolimitada, así que sí, por supuesto puede vacunarse. Doctor, muchísimas gracias de verdad por haber venido a compartir con nosotros. Realmente esto está, ¿verdad?, en la picota, estamos todos deseosos de llegar a esa vacunación. Muchísimas gracias por compartir toda esta información. Doctor Jorge Spitaleta, intensivista, y bueno, a seguir con esta batalla. Por favor, sí, considérenlo, es por ustedes y por los otros la vacunación, o sea, no solo es por mí, es por el resto de la comunidad. Entonces consideren que deben vacunarse, por favor. Muchísimas gracias, feliz día, doctor. Igual.